Buenas noches, el tema del día de hoy son úlceras corneales por exposición. Vamos a ver lo que sería la etiología y factores de riesgos, cómo es la fisiopatología, algunas manifestaciones oculares, cómo realizamos el diagnóstico y para finalizar el manejo y el tratamiento. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Dentro de lo que sería la etiología y los factores de riesgo, una de las causas pueden ser una neuropatía facial, que es una parálisis, que puede ser una parálisis facial periférica, también puede ser generado por un daño quirúrgico del nervio facial, por ejemplo en un paciente post-craniotomía, en pacientes con una neuropatía diabética o secundaria a enfermedades desmielinizantes. También se puede generar por alteraciones palpebrales como el lagoftalmos, pacientes con un ectropión severo o también pacientes con una exposición secundaria a cirugías palpebrales. Algunas otras causas pueden ser un exoftalmos en pacientes con orbitopatía tiroidea, en pacientes con unas sedaciones prolongadas o pacientes con queratopatías. Dentro de lo que sería la fisiopatología, para comenzar tenemos que saber que puede estar generada por una alteración del parpadeo y la película lagrimal. La falta del cierre palpebral completo, es decir, un lagoftalmos, impide la distribución uniforme de la película lagrimal. Esto genera una evaporación excesiva de la fase acuosa y entonces esta insuficiencia lagrimal también altera el equilibrio de lo que serían los factores de crecimiento y proteínas antibacterianas. Esto genera un daño epitelial que se va avanzando con el tiempo, generándose así una desecación corneal que lleva a una pérdida de lo que serían las células epiteliales, dejando el epitelio corneal, generando una lesión directa en el epitelio corneal. Tenemos que saber a continuación que el epitelio corneal tiene una capacidad limitada de regeneración cuando el ambiente lagrimal está comprometido, lo que favorece la persistencia de los defectos epiteliales y se sigue desencadenando una inflamación y una apoptosis celular. Entonces esto se genera por una exposición crónica desencadenada por una respuesta inflamatoria caracterizada por un aumento de las citocinas proinflamatorias. Todo esto conlleva que exista una apoptosis de estas células epiteliales, una alteración del estroma y favorece el desarrollo de una queratopatía neurotrófica. Posteriormente se puede generar una infección secundaria y también puede existir un riesgo de perforación. Al ver perdida esta barrera de epitelización, permite la colonización por microorganismos oportunistas, lo que puede derivar en una queratitis infecciosa, que la causa más común pues es bacteriana o también en algunos casos virales. En casos avanzados, la inflamación es excesiva y se genera una eliminación o degradación de la matriz extracelular, que puede llevar a un adelgazamiento estromal y finalmente una perforación corneal. Con respecto a las manifestaciones, los síntomas en realidad van a depender de la exposición que lleve el paciente. En los pacientes leves puede generarse ojo seco, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. En los pacientes con manifestaciones moderadas ya sería una hiperemia conjuntival, epífora refleja, defectos epiteliales puntiformes en la zona de exposición. Sin embargo, en casos más severos ya vamos a ver úlceras corneales centrales o inferiores y un riesgo de perforación de la misma. Bien, ahora cómo nosotros realizamos el diagnóstico. En realidad el diagnóstico se lo va a hacer por la exploración con la lámpara de hendidura. Vamos a evaluar el lagoftalmos. Si es que el paciente tuviera la misma, se mide la hendidura palpebral en un cierre forzado. También podemos evaluarlo con un defecto epitelial con fluoresceína, que es típico en la zona interpalpebral. Valorar si existe la ausencia de hiperemia ciliar, si no hay una sobreinfección. Algunos exámenes adicionales que podemos realizar es el test de Schimmer para evaluar la producción de la lagrimal basal, el tiempo de ruptura lagrimal, que comúnmente en estos pacientes va a ser menos de 10 segundos, que sugiere una disfunción de la película lagrimal. Y en algunos casos podemos hacer un análisis microbiológico si se sospecha una infección secundaria. Entonces, como podemos observar en la imagen, vamos a ver que
El epitelio se ha interrumpido, por lo que el estroma capta la fluorescencia, que es una tinción de color naranja, como podemos observar en la imagen. Aparte de esto, está retenida por las estructuras hidrofóbicas. Entonces se evidencia una lesión en este paciente, una lesión en la parte inferior de la córnea, donde obviamente está teñida. Bien, entonces ahora cómo nosotros realizamos el manejo y el tratamiento. El tratamiento médico en realidad es con una lubricación intensiva, lo que serían lágrimas artificiales sin conservantes cada 1 o 2 horas, gel o un ungüento nocturno para mayor protección. También podemos ayudarnos con una protección mecánica, que sería una cámara húmeda oclusiva, que son gafas de retención de humedad, o también con un parche, que también podemos ayudarnos con antibióticos profilácticos, ungüentos antibióticos, lo que sería eritromicina o tobramicina. Y ya también en pacientes con úlceras infectadas, pues ya es necesario escalar antibióticoterapias. Podemos utilizar una quinolona tópica, que sería el moxifloxacino. Ya, en los pacientes con casos moderados o severos es necesario ya un tratamiento quirúrgico. Se puede realizar una tarsorrafia temporal, es decir, un cierre parcial del párpado para reducir así la exposición. También podemos ocupar un injerto de membrana amniótica. Este promueve la regeneración epitelial en defectos persistentes. Puede también ser necesaria una corrección quirúrgica del ectropion o lagoftalmo severo, es decir, una blefaroplastía o una transposición del músculo temporal. También se ha visto el uso de los lentes terapéuticos, que son lentes de contacto de banda o esclerales que protegen la córnea y mejoran la hidratación. En algunos casos ya muy severos, si la úlcera es profunda o hay riesgo de perforación, se requiere una cirugía urgente. Podemos ocupar lo que sería el pegamento de fibrina con lente terapéutica o también una queratoplastía tectónica.